Son las 8:42 minutos. Así es, y seguimos con la conversa esta mañana y está con nosotros el señor Antonio San Martín. Antonio San Martín, analista político. Y definitivamente que resultados que algunos esperaban, otros no, pero usted que estuvo con nosotros creo que como en 2 o 3 oportunidades, nos hablaba mucho de las encuestas. Decía Jaime Porcel ayer que 2 encuestadoras acertaron, al menos en el primero. Estos resultados, ¿cómo los podemos interpretar realmente? Y el mensaje trasfondo que hay, porque nos quedamos a veces con los mensajes superficiales, ¿no? El pase de factura, pero hay un mensaje de fondo que si no se le presta atención y se trabaja en esto, esto puede traer consecuencias negativas para los partidos tradicionales en nuestro país. Bienvenido. Bueno, yo creo que la mayoría de las personas no creen en las encuestas ni en las mediciones por todas las razones obvias del caso. Han fallado, están manipuladas, pero creo que también coincido con el señor Porcel de que sí había 2 encuestadoras que me estaban dando indicios de que eran científicas y que eran serias, y por supuesto lo que les decía a ustedes, las propias encuestas que manejamos nosotros como empresa. Yo creo que en esta ocasión nadie puede decir que fallaron porque sí cumplieron, y por lo menos en el orden. Hay que tomar en cuenta siempre que las encuestas tienen un margen de error, que ese margen de error hay que respetarlo. O sea, la precisión es muy difícil, pero sí lo importante es que las mediciones siempre se toman para tomar decisiones en función a esa probabilidad que te está indicando la encuesta. Y yo creo que en esta elección se cumplió. Y yo también tengo la tesis que en otras elecciones también, con Nito era claro que él iba a quedar de primer lugar y las encuestas lo decían. Y en el caso de Varela, que siempre me citen con Varela, sí, la prensa se estaba acercando. Acuérdense que en esa época no se podía publicar encuestas 15 días antes y ya la encuesta de la prensa venía diciendo que Varela venía subiendo, y los encuestadores de Varela sí le dijeron a Varela, es que las mediciones nos dicen que nosotros nos vamos a pasar a Mimito en la recta final. Pero no se publicaban esos números y la gente no los conocía. Ahora, he escuchado mucho decir, vivía en una burbuja, porque yo decía que esas encuestas estaban compradas, donde Mulino aparecía de primero en todo, y luego venía Gaby, decía que él era el que iba de primero. Sí. Entonces, no era una burbuja como tal. Yo les diría a ustedes lo siguiente, vamos a ir, si quieren, revisando candidato por candidato y más o menos qué pudo haber sucedido. En el caso de Mulino, mi interpretación es que ese era su voto duro. No creo que hayan ganado con muchos indecisos e independientes. Ojo que los independientes cogieron para otro lado. El voto de Mulino es, inclusive, y ojo lo que voy a decir, y es una recomendación, esos votos de Mulino no eran de Mulino tampoco, eran de RM. Endosados de RM a Mulino. Se refiere a Martinelli, no partido, sino a Martinelli. RM, la marca Martinelli. RM. Los votos no eran de Mulino. Mulino tiene cualidades y tiene desventajas, y ahora voy con las desventajas. Si el asesor de comunicación de Mulino y si el mismo Mulino no toma conciencia de que una cosa es ganar una campaña electoral con votos endosados de RM y otra cosa es ser presidente, la comunicación de Mulino necesita ajustes porque su prepotencia no funciona en opinión pública. Entonces era un candidato que tenía debilidades que inclusive pudo haberle restado votos. Pero el voto RM era duro y lo dijimos aquí cuántas veces. Sí. Eso no se movió y ahí las encuestas cumplieron. El gran reto ahora, luego de ganar como presidente electo, reforzar temas de la comunicación del nuevo presidente. El estilo de comunicación tiene que ser más accesible. Él tiene que bajar su perfil. Yo te voy a decir algo, lo que me gusta de Mulino es que necesitamos un presidente con carácter. Y estoy clarito que él tiene carácter. Y ojalá que lo mantenga, ese carácter, esa fortaleza de su carácter, la necesitamos porque vienen días difíciles para nuestro país. Pero una cosa es fortaleza y otra cosa es prepotencia. Y eso no puede suceder porque va a tener la opinión pública en contra. En el caso de Lombana, sumamente curioso, yo quiero hacer el traslado, entender el tema del voto de los independientes. ¿Y por qué se los digo? Porque el gran ganador, el otro gran ganador de esta elección es el Grupo Vamos, que representa al sector independiente. Pero entonces es muy importante entender, vamos, el promedio de Vamos a nivel nacional siempre osciló entre más o menos el 40 y el 50%. Tenemos el caso de Irma con un sorprendente 50% en San Miguelito, pero eso es voto independiente. Claro.
la gran pregunta es, ese voto independiente debió haber apoyado a Lombana porque el perfil de Lombana es independiente. Significa que precisamente el discurso de Lombana fue insuficiente. Okay. ¿Pero por qué? Aquí es lo que yo decía, pero no lo podía hacer abiertamente. Pero es que, a ver, si tu perfil y tu target es el voto independiente, tu discurso tiene que ser independiente. El problema con el discurso de Lombana es que Lombana estaba tratando de cubrir el espacio del voto clientelista. O sea, ese discurso en el último mes, en los últimos 2 meses de Lombana, iba hacia el voto clientelista y le golpeaba a su propio perfil. El votante independiente no piensa como el votante clientelista. El votante independiente es una persona que quiere proyectos país, que quiere ver cómo vas a solucionar la economía, no porque me digas que vas a crear 150.000 empleos o no porque me digas que vas a poner la electricidad en $5. Eso al votante independiente le hace ruido. Entonces, era lo que yo trataba de decir. ¿Y esas últimas cosas probablemente tuvieron incidencia en los resultados del domingo? Pero es que está en la estadística. El voto de Vamos estuvo entre 40 y 50, Lombana estuvo en 25. Significa que la mitad de la gente de Vamos no terminó apoyando a Lombana por algo. Por esa razón quizás solo sacó 4 diputados para la Asamblea Nacional. Claro. ¿Cómo entender un candidato que llega de segundo pero que en la Asamblea va a tener poca participación? Yo creo que al final Moca es tan independiente como Vamos y se va a unificar. Yo creo que eso es una buena noticia porque la bancada independiente, es decir, los independientes más Moca van a sumar 25. Y eso es bueno porque vamos a tener una bancada independiente muy sólida. Ahí creo que mi pronóstico sí falló porque yo hablaba de doblar y triplicar. Pues afortunadamente estamos hablando de 5. Inclusive yo también hablaba de que el voto plancha no iba a tener tanta efectividad porque estaba fragmentada la elección. No sucedió. Vamos aprovechó el voto en plancha a las 1000 maravillas y pues los resultados hablan por sí solos. Oiga, esa posibilidad que usted habla de Moca y los independientes coincidiendo en la Asamblea, sí, es una posibilidad. Como también la otra por parte del oficialismo, porque si usted analiza al partido Cambio Democrático y al partido Realizando Metas, hay vasos comunicantes entre ellos a lo largo de la historia. Esa posibilidad existe. Incluso con el partido panameñista también hay vasos comunicantes también entre esos dos grupos. Gobernaron en algún momento juntos incluso. Así que la tarea esa de la bancada oficialista, por llamarlo de alguna forma, no es una misión imposible para el presidente electo, ¿no le parece? Yo les diría, a ver, estoy casi seguro que RM, con la bancada que tiene, no puede adelantar proyectos. Evidentemente, son 13. Son 13 nada más. Así que creo que la asociación es con PRD. Y lo habíamos hablado aquí también. PRD saca 12 diputados. Es una... A ver, vamos a analizar... Lo ve más cercano del PRD que de Cambio Democrático, donde hay vasos comunicantes, y de algunos panameñistas donde hay vasos comunicantes. Pero es que el Cambio Democrático que va a la elección es adversaria clara de RM que gana la elección. O sea, yo creo que hay que olvidarse de lo que pasó. No se religió ninguno. La coyuntura actual... Ahí está Tito Afú, está Manuel... O sea, si usted da los nombres... Esos son bueno, esos sí son más de... Esos, pero bueno, es que van a le hablo apoyar. de los electos. Van a apoyar. Entonces, van a apoyar a ¿Son RM. cuántos de CD? 11. De CD son... Oiga, se me Bueno, fue yo la creo que página, esos lo son los cambié. únicos 2 que son de la vieja data, pero el resto son nuevos. Bueno, definitivamente que el resultado Sí. presidencial del PRD también lo cantamos. El voto clientelista tiene una gran derrota en esta elección, Pero en gracias esos a Dios. números, ¿Ah? en esos números, ¿se lo esperaba usted? Es que lo decíamos nosotros aquí. Yo decía, el promedio de malas elecciones del PRD andaba en 27. Fue cuando perdieron con Duque y perdieron con Navarro. Ese fue, 27 fue el promedio más bajo. Estamos hablando de que cualquier cosa debajo de 20% ya era un desastre. 6% es un cataclismo, pero por Dios, es... Además de todos los errores de comunicación cometidos, también el tema de la corrupción y la transparencia, ellos pensaban que simplemente podían burlarse de eso. Pero ahí está el resultado. Una comunicación estratégica muy mala, ineficiente, pero al mismo tiempo cargada de casos de corrupción. Así no se puede ganar, Sí. aunque traigas al mejor consultor. Hablemos Pero- de Martín, hablemos de Rómulo. En el caso de CD y el panameñismo, creo que ambos casos, sobre todo en el caso del panameñismo, se necesita una revisión.
porque es un partido histórico, tradicional, y yo creo que el liderazgo de Blandón está a punto de finalizar. Porque el resultado van a obligar a los panameñistas a hacer un relevo generacional. Con Cambio Democrático pienso que no existen tantas figuras que puedan reemplazar a Rux. Yo creo que el Rux Cuidado que sí se va a tratar de perfilar para el 2029. Santo. Un candidato que se equivocó dramáticamente. Su poder ejecutivo, su esposa dijo, no, no hay una tercera. Y eso tiene mucho peso. Se lo dejo hasta ahí nada más. Bueno, el que sí se equivocó dramáticamente, porque era el que podía posicionarse para el 29, era Rocha. Porque hizo una buena campaña de comunicación. Yo Sí. felicito al equipo de comunicación de Rocha porque lo hicieron muy bien hasta que toman la decisión de apoyar a Martín. ¿Qué pasa? Yo digo, creo que esa decisión tenía que respaldarse en mediciones. Él tenía que estratégicamente apoyar al que iba de segundo. ¿Y qué pasaba? El olfato nos decía, Lombana va a quedar de segundo, porque era el que venía creciendo con mucha fuerza. Y también lo dijimos, el problema con Lombana es la poca oferta electoral que tiene en las áreas rurales y porque el discurso de Lombana no es para los sectores populares, que lo tratan de hacer, pero al mismo tiempo, insisto en este tema, es importantísimo recalcarlo, el discurso de Lombana se contradecía, porque con ese discurso no podías convencer a la clase media. Ok. Figuras como Lombana, figuras como José Gabriel Carrizo, figuras como Zulay Rodríguez, Melitona Rocha, ¿deben ir a la vuelta electoral del 2029 o no? Veo más a Rux con posibilidades. Martín, que se llevó muchos votos según... Martín ganaba más si se quedaba dentro del PRD. Porque al final nunca pudo quitarse la marca PRD, a pesar de que renunció. ¿Debería regresar? No lo veo haciéndolo, porque él como que su selección fue tratar de ir a la presidencia Pero y no ahora- rescatar al partido. A ese partido, si es que lo pueden rescatar después de este resultado catastrófico, lo veo complicado. Para mí la marca PRD está muy, pero muy afectada y los números lo ¿Y demuestran. no puede salvar Martín esa marca? Yo no sé si él tiene el ánimo, la intención para hacerlo. Pero ¿y si tuviese el ánimo y la intención, pudiera? La marca está muy debilitada. Mira, los diputados que salen por PRD salen por estructura y por una estructura muy sólida de ellos mismos. Y mira, Bolota, a ver, ¿quién más? Pineda. Benicio, Pineda, Castillero, fuertes estructuras. Pero opinión pública totalmente en contra. Señor San Martín, usted tiene que regresar, porque Con un poquito más de tiempo Sí, sí, estos para análisis sacarle la punta al profundos, ¿no? lápiz. Después Sí. regresa, pero muchas gracias. A la verdad siempre.